Profe, consulta. Lo Dígame, último dígame. que vimos, lo último que vimos fueron las cuentas como resultado y ¿Sí? los estados financieros, ¿no? Sí, Como, exactamente. súper. Matamos el PPT anterior, que es el PPT número uno, en donde nos sirvió, ya, retomemos con eso, el que quiera, no necesariamente David, el que quiera. ¿Qué fue lo último que vimos? Esto yo siempre lo pregunto en todas mis clases. ¿En qué estamos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué cosas han sido importantes hasta ahora? ¿Qué creen? ¿Sí? La ecuación contable. Ya, perfecto. Y dentro de eso, ¿por qué era importante saberlo, Emiliano? ¿Qué queríamos hacer referencia con eso? Para darnos cuenta que cuando un lado de la ecuación aumenta, necesariamente la otra también tiene que aumentar, entonces Eh, siempre va a haber una doble partida. Exactamente, la partida doble, la ecuación contable, nosotros terminamos de cerrar algo que se llama la ecuación contable, que significa de que de ahora en adelante siempre se tiene que cumplir que activo es igual a pasivo más patrimonio, siempre, siempre. Por lo tanto, ¿por qué se le llama partida doble? Porque nosotros vamos a tener, si un activo aumenta, necesariamente tiene que aumentar o un pasivo o un patrimonio o disminuir otro activo. En otras palabras, se tiene que mantener la ecuación contable y además, y no solamente mantener la ecuación contable, sino que además se le llama partida doble porque siempre tiene al menos dos partes. ¿Puede tener más de una? Sí, si yo aumento activo, puede que una parte aumente pasivo un poquito y un poquito patrimonio, y que la suma de ambas es el equivalente que aumentó activo. En ese caso van a aumentar más de dos y la ecuación contable se va a mantener. Lo importante es que ustedes de a poquito vayan entendiendo esa lógica. Por eso es tan importante, por eso es tan importante que no solamente se puedan mecanizar, yo sé, varios de ustedes me lo habían comentado de que no es primera vez que hacen el curso, pero hay que ir entendiendo también de a poquito el trasfondo y no solamente quedarnos en el grueso, que es algo que vamos a hacer durante gran parte del semestre, que son los registros contables. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Lo que ahora nosotros vamos a hacer es meternos de lleno entre la clase de hoy y la clase del jueves. Nos vamos a meter de lleno en algo que tiene que ver con el reconocimiento contable. ¿A qué me refiero con esto? Que de ahora en adelante, lo más importante de este curso, por lejos, es identificar que cada movimiento, cada hecho económico que nosotros queramos registrar, lo más importante es identificar la esencia de ese hecho económico. Y para eso, ustedes van a tener que leer, si no me equivoco, eh, Mari Carmen ya les subió el del primer control de lectura voluntario, ¿se acuerdan? Que se los comenté en el programa de que nosotros vamos a tener solamente 3 controles de ejercicios, 2 pruebas y un examen, eso es todo lo obligatorio, y aparte van a haber varios controles de lectura voluntarios que suben décimas para los controles de ejercicio. Eso es todo. El primer control de lectura voluntario es el próximo lunes, yo ya se los posteé, quería mandar el aviso, pero no alcancé antes de la clase, en donde está posteado, está subido, está todo listo para que ustedes simplemente vayan estudiando, sigan avanzando, entendiendo las clases, vean los videos y puedan responder. Yo les recomiendo, muy sinceramente, que respondan a todo evento, aunque no sepan nada, aunque no hayan leído nada. ¿Por qué? Porque por último se van a dar cuenta de qué cosas saben y qué cosas no saben. Es mi humilde recomendación. Y si llegan a tener algo bueno porque se dan cuenta que lo sabían, van a tener décimas además para las evaluaciones que son los controles de ejercicios. ¿Ya? Entonces, lo que le estoy diciendo y estas frases que les voy a decir es de lo más importante de todo el curso. Para nosotros, lo pero más importante es que cuando veamos un hecho económico, sepamos diferenciar qué tipo de movimiento es, qué tipo de cuenta. Nosotros ahora les voy a explicar un poquito más adelante que los tipos de cuentas pueden ser activo, pasivo, patrimonio, o dos tipos de cuentas de resultados. Esos son los tipos, las familias de cuentas. Luego nosotros vamos a ver más en detalle quién, el nombre de la cuenta específica, pero yo necesito que ustedes identifiquen el tipo de cuenta. Y para eso, el marco conceptual define muy extensamente todas las posibilidades que hay para que sea activo, todas las posibilidades que hay para que sea un pasivo, todas las posibilidades que hay para que sea patrimonio o alguna cuenta de resultados. Y eso es lo que hoy día vamos a empezar a ver. No sé si alcancemos, pero por lo menos empezar
a ver, y esta semana sí o sí tenemos que terminar, para en la próxima ya empezar con los primeros registros contables. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O no? ¿O están en Sí, otra? ¿Sí? Sí, Gracias. profe. Vamos, que se puede. Muchas gracias, Pedro. Ya, entonces, para que estemos claritos y les pueda ir muy, muy bien, esta clase es de reconocimiento, es decir, interpretar lo que está pasando. Todavía no vamos a ir al registro, pero sí vamos a reconocer qué es cada uno de los hechos económicos que vamos a ver de ahora en adelante en todo el curso. ¿Cuál es el objetivo final de la contabilidad? Que nos entregue reportes en los cuales uno con mucha experiencia, con mucha práctica, va a ir, eh, va a ir analizando, transparentando, y ahí uno va a poder decir, mira, de acuerdo a su experiencia que tengan, sus conocimientos, este estado financiero, que puede ser cualquiera de los 5 estados financieros, en esta línea tiene esto, por lo tanto pasó esto otro, es decir, que ustedes pueden hacer un buen análisis financiero. Ese es el objetivo. Profe, consulta, por temas de Sí, lenguaje, sí. ¿es diferente un reporte a un informe? No, es exactamente lo Ah, mismo. ya, gracias, gracias. Sí, me refiero, gracias, David. Ya, entonces, como les decía, la clave siempre es la previa al registro, es decir, un estado de situación financiera. ¿Qué es lo que era el estado de situación financiero? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Pues con eso cerramos la clase pasada. Logramos aprender los informes que íbamos a sacar, que específicamente yo les hablé de 3, y esos informes o esos estados financieros que eran 3, ¿cuáles eran? ¿Sí? El estado de resultado, el ¿Ya? estado de situación financiera y el ¿Ya? estado de flujo efectivo, que lo vamos a ver más adelante. Exactamente, exactamente, muy bien, David. Eso es lo que yo les comenté, de que tienen que saber el estado de resultado. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sí? Ya, pues, estimado, los perdí, ya los perdí. ¿Sí? ¿No? El estado de resultado, ¿qué es lo que nos decía? ¿Qué les comenté? ¿Qué nos dice ese reporte? Si ustedes tienen un estado de resultado en frente suyo, ¿qué información entrega? si genera o no dinero a la empresa. Exacto, perfecto, Emiliano. Si genera o no genera dinero a la empresa. No si genera o no genera flujo, sino que si genera o no genera dinero, es decir, si la empresa eso no es rentable, si tiene utilidad o no tiene utilidad. 1. 2. El segundo reporte que se llama, tal como ahí dice, y es lo que yo quería que me dijeran, el segundo reporte se llama estado de situación financiera. ¿Qué información me entrega ese? ¿Sí? ¿Cuánto ¿Qué entre cuánto informa? sale al final? No, pues, no, ¿No? no, Ah, pues, ya. David, no. ¿Qué me dice el estado de situación financiera? ¿Cómo le está yendo a la empresa? No va tanto por ahí, Pedro. Sí, Micaela, dígame. ¿Los bienes que tiene una empresa? Exacto, va por ahí, va por ahí. El listado de bienes que tiene la empresa y cómo los ha financiado. Eso es, eso es el estado de situación financiera. Antiguamente se le llamaba balance. Si usted le pregunta a una persona mayor o un contador netamente tributarista, les va a decir el balance. Es el listado de lo que la empresa tiene. La empresa puede tener inventario, puede tener dinero en la cuenta corriente, puede tener propiedades, puede tener camiones, puede tener cualquier cosa. Eso es lo que uno ve en el estado de situación financiera. El listado de bienes que tiene la empresa. Ese es el 50% de ese reporte. ¿Y cuál es el otro 50% del reporte? Lo que está al lado derecho que hemos visto. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Sí? No sé si usted ¿Cómo, quiere que te profe? diga. En la otra mitad de este reporte. Nosotros sabemos que el estado de situación financiera, el corazón de eso es decirnos los bienes que tiene la empresa. Perfecto. ¿Y qué más nos dice ese reporte? Estoy seguro que saben. Lo vimos, La deuda de los ¿sí? pasivos. Ya el cómo financió, cómo se financian los activos. O con deuda con terceros, como dice David, que son pasivos, o con deuda con los mismos socios, que son el patrimonio. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, ese segundo, y el tercer reporte, ¿qué es lo que nos decía? Así como para cerrar, no entramos tanto en detalle, porque puede que lo veamos un poquito más adelante, pero ¿qué es lo que nos decía? Los movimientos de dinero que tiene la empresa. Exacto. Ese reporte es clave, no siempre
se tomaba históricamente en cuenta, ahora sí, ahora el estado de flujo es de las cosas más importantes que se toman en cuenta, y nos dice, miren cabros, al inicio tenía 1 millón de pesos, al final 1 millón de pesos. Con esa información me dice algo de la empresa, nada. Porque puede que ese 1 millón de pesos, que el hecho de que se mantenga es porque la empresa quedó muy para atrás en flujo por el área operativa y que en el fondo pidió dinero, o al revés, puede que la empresa esté muy bien a nivel operativo y ese dinero lo utilizó para pagar deudas anteriores, o ese dinero lo utilizó, por ejemplo, para comprar activos de largo plazo, etcétera, etcétera. Ese reporte de flujo efectivos es clave para la toma de decisiones y lo vamos a ver un poquito más adelante. En este estado financiero, llamado estado de situación financiera que les acabo de explicar, y la idea es que vayan clase a clase estudiando, lean la materia, repasen, vean los videos de clase, vean las PPT. Eso es fundamental para que les vaya bien. Si yo lo único que quiero es que les vaya bien, de verdad, aunque no lo crean, eso es lo único que quiero. Ahora que ya lograron entender que el estado de situación financiera se basa en un listado, como dijo Micaela, si no me equivoco, un listado de los bienes de la empresa, y además, por ahí parece que David dijo, es una forma de cómo se financian. Volvamos a nuestra diapositiva. Un estado de situación financiera corresponde a una enumeración de los recursos y obligaciones de una empresa a una fecha determinada, ¿ya? Y para que estos puedan representar de forma real la posición financiera de la empresa, es decir, para que puedan decir realmente cómo está la empresa, en un momento de tiempo, es decir, darles un real uso, se debe clasificar correctamente. Ahí esto debería estar en negrita, lo voy a anotar para después. ¿Por qué? Para que todo reporte quede bien hecho, lo principal es que se registre de buena manera. El registro lo vamos a ver la próxima semana. A lo mejor este jueves una parte, pero sí o sí la próxima semana. ¿Ya? Ese es el registro. Para que ustedes registren bien que tienen ciertas estructuras, primero tienen que reconocer bien lo que están haciendo. Y eso es esta diapositiva. Reconocer, identificar, que yo les diga cualquier hecho económico y usted me diga, profesor, esa cuestión es activo. No, esa cuestión es gasto. No, esa cuestión es un pasivo. Etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan. Esa capacidad. Y eso es lo más difícil de este curso. Si ustedes dicen, ¿cuál es la dificultad de contabilidad? Eso que les acabo de decir. Aprender a identificar cuál es el hecho económico. El resto es mecánica. Es mecánica. Y se los digo así de transparente. No es políticamente muy correcto, pero el resto es mecánica. El resto es aprenderse cosas de memoria. Es como de ahí en adelante ustedes son ordenados para registrar las cosas, nada más. Puede que se equivoquen en traspasar datos, en tipear, en anotar, en sumar, lo que sea. Pero la única parte netamente conceptual es lo que les acabo de decir. Que yo les diga hechos económicos y ustedes aprendan a interpretar qué me están diciendo. ¿Ya? ¿Me van siguiendo lo que les digo o no? Sí, Sí, profe. profe, súper bien. ¿Sí? Ya. Sí, Ya, profe. vamos que se puede. Vamos que se puede. Muchas gracias a todos. Entonces, para estos criterios de clasificación, que lo que vamos a ver es fundamental identificar el tipo de movimiento. Tipo de movimiento es lo que les dije, 5 tipos: activo, pasivo, patrimonio, o alguna de las 2 cuentas de resultados, las que aumentan, las que disminuyen, ingreso, gasto o costo. Comencemos con los primeros, activos. Vamos a esta definición que les voy a comentar, es la que dice el marco conceptual, la que tienen que leer para el próximo lunes en forma voluntaria, marco conceptual. El marco conceptual, les iba a preguntar, bueno, se lo pregunté la vez pasada, pero bueno, si tienen alguna duda o algo, siempre van a tener a Mari Carmen, que le pueden preguntar ante cualquier duda. En las ayudantías, ustedes tienen las ayudantías los martes, ¿no es cierto? ¿O no? Parece que el bloque anterior a Sí, profe, a esta las semana, 5. a las 5. Esta semana yo le dije que no era necesario porque la ayudantía que le pasé es de materia que estamos viendo ahora, no tendría sentido. Entonces, para el marco conceptual, un activo se define como, 2 puntos. Cáchense lo que les voy a leer y probablemente no entiendan nada y se los voy a ir explicando pasito a pasito. Es un recurso tangible o intangible controlado por la entidad como consecuencia de sucesos pasados del que la empresa puede obtener en el futuro beneficios económicos y cuyo valor puede ser medido con fiabilidad. Si ustedes me dicen, profesor, entendí entre poco y nada.
no importa. Para eso estoy yo y por eso yo tengo que explicarles cada una de las frases de ese mini párrafo. Vamos por partes. Un recurso tangible o intangible. Primero lo que les voy a decir. Miren la pregunta, esto es casi cultura general. ¿Ustedes creen que las empresas más grandes, de mayor valorización bursátil, ¿saben lo que es una valorización bursátil o no? No tienen por qué saberlo. No, profe. ¿No? La valorización bursátil es simplemente cuando ustedes, el precio de la acción que se está transando en el mercado lo multiplican por el número de acciones que hay, la suma de todo eso es valorización bursátil. Si la acción empieza a bajar mucho, el valor total bursátil, es decir, que transa en bolsa, va a ser más chiquitito. Las empresas de valorización bursátil más grandes del mundo, ¿saben cuáles son o no? Tampoco, profe. No, nada, no, pero espérense, pues Emiliano, si intuitivamente va a cacharla. Más o menos, ¿cuáles creen ustedes que son las más grandes? ¿No? Bueno, Emiliano Tesla. tenía razón. Ya, bien, muy bien. Tesla, Amazon, Facebook, American, las tarjetas de crédito, esa, American. American, muy bien, Pedro. Google, igual puede ser. Google también, pero Google está, si no me equivoco, fuera de las 10. Exacto. Esas empresas, ¿ustedes creen, y se lo digo así, súper directo, ¿ustedes creen que esas empresas valen eso por sus activos físicos que tienen? ¿O por qué valen eso? Mm, por sus acciones puede ser, pero también como por la capacidad que tienen de generar online, Exacto. mayoritariamente. Exacto. Principalmente por su capacidad de generar recursos. Es decir, no tiene nada que ver con sus recursos tangibles, es principalmente por sus recursos intangibles. Y esa capacidad de generar flujos futuros tiene mucho que ver con la marca. Cuando alguien quiere ser accionista de algo es por la marca, no porque quiere ser dueño del 0,01% de los activos de la otra empresa. Entonces uno empieza a decir, oye, mira, primero, que ustedes les digan un recurso que sea tangible o intangible no es algo irrelevante. Ahora bien, siguiente patita. Controlado por la entidad. ¿A qué se referirá eso? Por lo menos cuando me tocó a mí estudiar esto, yo lo primero que pregunté, levanté la mano al profesor, dije, ¿cuándo algo no está controlado por la entidad? ¿Qué creen ustedes que sea eso? ¿Cuándo algo? Ustedes podrán decir, pero profesor, si siempre es controlado por la entidad, ¿por qué me dicen que tiene que estar controlado por la entidad? Dígame, David. Por ejemplo, cuando tiene bienes que son del Estado, cosas así. No, Mm. no. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Si uno tiene un bien, ojo, pero lo tiene cedido, lo tiene arrendado, en algunos casos no lo registra como activo para uno, aunque sea el dueño legal. Por eso esta definición dice, un recurso controlado por la entidad. Eso es algo necesario para que tiene que ser activo. Si no lo controlo, puede que no lo clasifique como activo. Miren lo interesante. Esas son las cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo. Para eso uno aprende el marco conceptual. Para que te dé las herramientas, de repente esto está como en chino si alguien no se lo explica, pero ahí le empiezan a tener un poquito más de sentido. Mira, un recurso controlado por la entidad, ya, que lo use la empresa, que no se lo haya traspasado a nadie, primero. Segundo, como consecuencia de sucesos pasados, les voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuándo no sería sucesos pasados? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, está acá. Como consecuencia de sucesos pasados. ¿Por qué me ponen esa frase? Eso es lo que estamos descubriendo, es decir, pero ¿por qué me ponen esa frase si es obvio, siempre va a ser de sucesos pasados? ¿Por qué me ponen como exigencia para que sea un activo? Recuerden, para que sea un activo tiene que tener todas esas cosas que dicen ahí. Un recurso controlado por la entidad, como consecuencia de hechos pasados, la empresa puede obtener en el futuro beneficios económicos y el valor tiene que ser fiabilidad. Cuatro exigencias. ¿Por qué son esas 4 exigencias? ¿En qué caso, y estamos revisando una a una, en qué caso no se cumple esa exigencia? Eso es lo que quiero que ustedes definan. De eso se debería tratar este curso, más allá de la mecánica.
Que ustedes entiendan esa lógica, para cuando ustedes después lean estados financieros. Ya vimos el primero, se los dije. Un recurso, les expliqué cuáles pueden ser recursos tangibles e intangibles, y aparte que sea controlado por la entidad, y les dije cuándo podría no ser controlado por la entidad, y también les dije por eso tiene que ser una exigencia. Ahora vamos al segundo. Como consecuencia de sucesos pasados, yo les digo, ¿en qué caso podría no estar para que me lo digan acá que es una exigencia para que sea un activo? ¿En qué Pero, caso? profe, cuando dice sucesos pasados como a una compra y que me funciona ahora, una cosa así entiendo, yo no. No, pero le agradezco mucho que trate. No va tanto hacia ese punto. Ah, es que yo Aquí se estaba puede... pensando en algo como que está por llegar, como una compra Ya, que ya, como que yo una compra. registré. Muy bien, a eso sí se refiere, perdón, le había entendido mal. Exactamente. Que Sí, yo, por ejemplo, si yo, tal como dice Pedro, pagué algo y todavía no llega, todavía no se ejecuta, no puede ser un activo. Exactamente. Eso es. Y ahí uno dice, mira, ¿y qué pasa si yo tengo un contrato en donde me comprometo a futuro recibir algo? Eso todavía, puede que ya lo esté usando, pero no es un activo para mí. Me van siguiendo, vayan tomando notas. Eso es de las cosas más importantes que estamos viendo. Por eso nosotros estudiamos el marco conceptual, no porque sí, es porque en el marco conceptual nos dice la definición exacta, para que ustedes tengan argumentos, para que después en alguna prueba ustedes digan, profesor, aquí yo lo hice así, y el marco conceptual dice esto. Y bueno, analicémoslo. Veamos si está el tema al límite, veamos si ustedes tienen razón. Si esto es tema de criterios. La contabilidad bajo IFRS nos explica ciertos parámetros generales. Y ustedes van a poder entender cualquier hecho económico, registrarlo donde tiene que ir de acuerdo a estos parámetros. Y si uno de ustedes me dicen, es que profesor, yo leí la norma, y de acuerdo a la norma yo entiendo eso, perfecto, le digo, discutámoslo, analicémoslo. Y por eso yo les estoy explicando en detalle cada una de las definiciones. Ya, sigamos, para que no nos quedemos tan pegados. Ese es el segundo. Tercero, del que la empresa puede obtener en futuro beneficios económicos. ¿A qué se refiere esa cuestión? ¿A qué? Que el bien es posible generador de beneficio. Ya, de nuevo les voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo no genera beneficios futuros? Es una respuesta extraordinaria. Van a decir, uy, mira, cuando yo lo registro y ya generó los beneficios. Por ejemplo, cáchense esto. ¿Qué pasa? Termina el mes. Yo debo registrar, pagué el arriendo que ya se devengó. Ese arriendo, ¿cómo lo voy a considerar? ¿Como un activo o como un gasto? Si ya se devengó. ¿Cómo pues? Si yo sé que saben. como un gasto sería, Como un ¿no? gasto, Pedro, perfecto. ¿Y por qué? ¿Me va a generar beneficios futuros o ya me generó beneficios? Ya me generó beneficio. Exactamente. Entonces ahí ustedes van a empezar a decir, oye, mira, o sea, espérate, si esto ya me generó beneficios, pasado ya no me va a generar beneficios futuros. Beneficio me refiere, no que el utilizar el lugar me genere plata, sino que el poder seguir utilizándolo, ese es el beneficio. Ese hecho va a hacer que yo después lo siga utilizando, no. Por lo tanto, aquí viene, por ejemplo, las existencias. Si ustedes compran, miren lo que les voy a decir, no sé, silla, y se dedican a comprar y vender sillas. Compraron sillas. ¿Eso lo van a registrar como que se consume instantáneamente como gasto o lo van a dejar activado como inventario? Díganme, pues, si es súper evidente. No, ya, pues. Yo sé que este es un horario no tan entretenido. ¿Inventario? Exacto, muy bien, Emiliano. ¿Y qué es lo que es inventario? ¿Qué tipo de cuenta? Un activo. Sí, Profe, perdón. Dígame, Ah, sí. sí, Micaela. les iba a decir activo, pero también tenía una duda que uno las compra, pero ay, no sé, es que estoy como medio confundida porque si uno las compra igual como que ¿Mm? paga, le paga a un proveedor y eso se tiene que registrar en, ac- en activo también y como que Depende. Es que, mire, Micaela, una pequeña diferencia. Una cosa es la forma de pago y otra cosa es ese bien específico. ¿Cómo lo registro?
directamente como gasto porque ya se consumió, o si me genera beneficios futuros como activo. ¿Ya? Ya. Esa es la diferencia. Y por eso yo necesito que ustedes estas cosas las entiendan, el trasfondo, que esto no sea chino, que esto sea palpable, lo puedan estudiar ustedes a futuro. Y que ustedes digan, oye, pero es que en el marco conceptual sale esta cuestión, po. Y esta cuestión que está acá, que el marco conceptual me explica, esto es un activo. ¿Por qué me lo ponen mal? ¿Por qué en la prueba va a estar mal? Si yo lo identifiqué así, y ahí yo les puedo explicar, no, mira, que en realidad esta frase se refería a tales hechos. Eso es. Que esto sea totalmente estudiable, que no lleguen a una prueba con incertidumbre y decir, chuta, no sé, quizá a lo mejor más o menos lo voy a poner. No, de que ustedes tengan y digan, mira, yo estudié todo, aquí está todo y por lo tanto tengo certeza que me va a ir bien. A lo mejor puede que no les vaya tan bien en cosas porque algo se les olvidó o porque a lo mejor uno de estos puntos no lo entendieron tan bien, porque entender cada una de estas líneas no es tan sencillo, por mucho que yo trate de explicárselo lo más sencillo posible. Ese es el tercero, que genere beneficios futuros para que sea un activo. Si ya no me va a seguir generando más beneficios, yo lo tengo que tirar al tiro a gasto. Y no es un activo. Y cuarto, cuyo valor puede ser medido con fiabilidad. ¿A qué creen que se refiere eso? ¿Qué sería fiabilidad? Con certeza. Ya, exacto. Y de nuevo la pregunta, ¿cuándo no sería medido con certeza? Para que me lo pongan acá como una exigencia. Eso es lo que ustedes tienen que decir. A ver, aquí están las 4 exigencias para que la cuestión sea un activo. ¿Por qué me lo Que ponen sea como una exigencia? registrado en otra moneda, como en el dólar, que el dólar siempre como que fluctúa, entonces no tendría el mismo valor exacto, Eh, ¿o no? no va orientado hacia allá, Pedro. Va orientado No. para el dato cuando uno no lo puede calcular. Un tipo de cambio, especialmente con una moneda tan, comillas, firme como el dólar, yo tengo la tranquilidad que más o menos siempre vamos a poder meternos a una plataforma y ver cuánto vale el dólar. Si alguien lo compra en una moneda en donde es imposible identificar, no lo puedo registrar. Si alguien me lo pasa y me dice que equivale a 4 caballos y yo no sé cuánto vale cada caballo, no lo puedo registrar. Si está, por ejemplo, en alguna medida que yo no tenga la posibilidad de medir con certeza, no lo puedo registrar. En realidad no lo puedo registrar en nada si no tiene fiabilidad. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Sí, profe. Entonces, clarito, después hacen su resumen, decir, miren cabros, bien, esto es lo que explicó el profesor, perfecto, yo les recomiendo, y por algo les subimos el marco conceptual, y por algo hay un control de lectura de eso, porque yo quiero que lo lean de su propia fuente, que ustedes lo lean, lo interpreten y digan, mira, aquí está la definición de activo. El profesor ya nos explicó en grueso, pero necesito que ustedes lo lean por parte de ustedes y digan, subrayen, y después levanten la mano y me manden un mail y me digan, profesor, acá me dice que activo además tiene que tener estas características. ¿A qué se refiere? ¿Por qué pasa eso? O que ustedes me digan, mire, es que el profesor me dice que una de estas 4, aunque no la tenga, pero se cumpla una quinta, sí es un activo. Puede pasar. Eso es lo que quiero que ustedes digan. Que se metan a tal nivel de entender y que se puedan estudiar. Ya, sigamos avanzando, para no distraernos tanto. Para ser clasificado como activo es necesario que cumpla las siguientes cosas. Aquí en estricto rigor, lo único que hice fue anotar un listadito de las que están arriba y las separé un poco mejor, etcétera, etcétera. Que tenga valorización objetiva es lo mismo que esto, fiabilidad. Se obtenga a partir de un hecho pasado, ya lo vimos, corresponde a un recurso para la entidad. Esto era lo único que no estaba tan claro antes, pero en estricto rigor, para que sea algo que a la empresa le vaya a servir, a eso se refiere. Que se tenga control sobre él, no necesariamente propiedad. Ya, cáchense esta que les voy a decir. Esta es extraordinaria. Miren, si ustedes firmaron un contrato de arriendo, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque empezó a pasar mucho. Y en el siguiente curso, en contabilidad 2 o contabilidad financiera, o como se llame la mayoría de ustedes, lo van a ver mucho en una unidad completa que se llama arrendamiento. Miren lo que les voy a decir. Si ustedes firman un contrato de arriendo por 20 años en una propiedad que su vida útil son 20 años, no son dueños legales. Intuitivamente. ¿Cómo deberíamos
registrar eso como un activo o nunca va a ser un activo? ¿Qué creen ustedes? ¿O cómo lo habían visto hasta ahora? Pero después de esos 20 años vuelve a mí. No, no vuelve a mí. Oh, Nunca, nunca va a ser legalmente mío. ¿Como un gasto? Podría ser exactamente, Emiliano, cada vez que yo pago y se devenga ese arriendo, es un gasto. Bien, pero, pero este bien, esta propiedad, esta oficina, ¿cómo debería ser? ¿Debería ser un activo o no? Vean, ahí están todas las características. ¿Se cumplen todas las características en ese caso, no? ¿O cuál no? ¿O cuál sí? ¿Corresponde a un recurso para la entidad no cumple? No necesariamente que corresponda como un recurso, no es que sea algo legal, es que sea algo que le va a servir a la organización. ¿Se cumple o no? Les puedo poner un hecho económico así en la prueba. ¿Qué creen ustedes? Y van a tener que revisar y van a tener que buscar y decir, esta cuestión es o no es un activo. A ver, sí, pues. Bueno, a lo que quería que ustedes analizaran, para que estén muy claritos con esto, es decir, sí, pues. Y de hecho, la norma cambió por ahí por el 2016, en donde nos dijo la norma así textual, cáchense esta. No porque no sea, uno sea dueño legal, no lo va a registrar como un activo. Se refleja como activo, aunque uno no sea dueño legal. Y ese tipo de activo se llama activo por derecho en uso. No soy dueño legal, pero se llama activo por derecho en uso. Y son los activos en los cuales uno firma un contrato para usarlo, como por ejemplo un contrato de arriendo, por X cantidad de plazo. Y ahí entra esa unidad que yo les digo de arrendamiento, en donde de acuerdo a cierta cantidad de plazo, no sé, sobre el 90% de la vida útil, o el pago es suficientemente alto, etcétera, 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 si es que se cumplen ciertas características, lo puedo reflejar como activo. Miren qué interesante. Y ahí es donde ustedes tienen que entrar y decir, oye, mira, en la prueba yo les podría decir, una empresa firma un contrato de arriendo. Ahí, ¿qué hecho económico tengo que registrar? Y ustedes deberían tener la capacidad de decir, sí, lo registro como activo, pese a que no sea dueño legal. Total, se cumplen las características. No sé si me van siguiendo lo que les dije, o se puso muy enredada la cosa. Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Aunque cualquier cosa me avisan, por favor. Eso que les acabo de explicar son las características generales de activo. Pueden pasar mil cosas raras, pero mientras se cumplan estas 4 o 5 características, va a ser siempre un activo. ¿Ya? Y que ustedes lo puedan discutir, lo puedan leer, que lean el marco conceptual. Siempre tienen que leer el marco conceptual en un curso introductorio como Contabilidad 1 o Intro a la Cuenta. Siempre, siempre tienen que leer el marco conceptual porque ahí está la definición, ahí dice definición de activo, definición de pasivo, y que ustedes lo que diga ahí no sea chino, sino que me lo pregunten las veces que sea necesario. ¿Ya? Sí, David, dígame. Profe, consulta, ¿le puedo poner un ejemplo de activo para ver si entendí? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una cafetería y ¿Sí? arriendo una de estas máquinas de café y cada ¿Ya? cierto tiempo tengo que comprar bolsitas de café y ¿Ya? yo hago mi estado a final de mes, la bolsita de café como ya tomé la utilidad sería un gasto, mientras que el pago del arriendo de la propia máquina sería un activo. Depende, depende. Si la máquina usted la arrienda y se la puede quitar en cualquier momento o cortar el contrato, no, eso también es gasto. El pago de la Mm. máquina sería un activo única y exclusivamente si usted lo va a tener, si ese contrato en casos muy específicos, David, casos muy específicos, que ese contrato cumple ciertas características para que pueda ser activo. Ya, ¿Ya? ya. Si no, si ambas cosas son arriendo, ambas serían gasto, de por sí, por defecto. En casos muy puntuales, un arriendo sería un activo. Y se llaman esto activo por derecho de uso. ¿Ya? Ya. Vamos que se puede. Y acá les puse, además, su clasificación es importante para lo que se destinará. Miren el ejemplo que les voy a decir. A ver, debería estar en la siguiente acá. Aquí. Bueno, vamos por parte, para no adelantar. Además, en los estados, en los estados financieros en general, no solamente se anotan las cosas generales, las cuentas generales. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Miguel, a ver si fue. Un listado de bienes. Listo. Pero ese listado de bienes no va separado, no va en cualquier orden.
De partida, yo las voy a separar en dos familias. Una que va arribita y otra que va un poco más abajo. Esas dos familias se llaman, la primera se llama corriente o circulante y la segunda se llama no corriente o no circulante. ¿A quién les huele eso? ¿Qué activos tengo que anotar en los corrientes y qué cosas tengo que anotar en los no corrientes? ¿Qué les tinca? ¿Qué les suena? ¿Y por qué? Así como depósito a la cuenta y efectivo. ¿Dónde? Eso que Eh, dice usted, Emiliano, lo que está en la cuenta corriente, en el banco, todas esas cosas, ¿dónde van? ¿En corriente o en no corriente? en no corriente. No. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hizo el análisis para llegar a eso? Quiero cacharlo, para ver dónde apoyarme para explicarlo. Em, por no corriente, en verdad, porque no lo asimilé así como a no liquidez, no sé por qué. ¿Sí? Ya, no se preocupe. Entre corriente y no corriente, por favor pongan mucha atención y tomen notas. Esto es fundamental para que les vaya bien. Primero, ustedes, está bien, perfecto, van a saber reflejar que es un activo. Luego de que saben de que algo es un activo, vamos a ver millones y millones y millones de ejemplos para su tranquilidad. Vamos a estar clases completas, donde yo les voy a mostrar un listado completo y les voy a decir ya el primero, ¿qué es lo que es? Ustedes van a estar tratando y yo les voy a explicar qué es. El segundo, ¿qué es lo que es? El segundo, el cuarto, el quinto, el sexto, vamos a estar así 100 veces en el necesario. ¿Ya? Entonces quédense tranquilos. Una vez que ya identificaron qué tipo de activo es, cuando ustedes armen un estado financiero o analicen un estado financiero, puntualmente el estado de situación financiera, que es donde van los activos, ustedes van a saber lo siguiente. Miren, antiguamente, yo siempre les trato de contarles estas historias para que cachen un poquito el contexto. Antiguamente se agrupaban en dos grandes familias los activos. Los de corto plazo en una familia y los de largo plazo en la segunda familia. Eso no era malo en esa época. Entregaba bastante información, pero empezaron a pasar algunas cosas. Miren el ejemplo que les voy a decir. Algunas empresas tienen, por ejemplo, empresas de lujo, vehículos, joyas, cosas de mucho lujo, pueden tener una joya por 10 años en inventario. Esa joya, uno la tendría que clasificar abajo, en activo de largo plazo. Entonces ahí empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? En realidad, esto literalmente fue así, porque salió una normativa en donde se explicaba el consejo, o sea, yo lo estoy caricaturizando, pero literalmente fue así. Se decía, mira, está bien separarlo, agrupar, porque estos informes son para que uno interprete lo que exactamente está pasando. ¿Es útil saber qué cosas hay de corto plazo y cuáles de largo plazo? Sí, es útil. No digo que no sea útil, pero es más útil saber otra cosa. ¿Cuánto tengo en activo necesario para vender, utilizar, vender, comprar, vender, mover, etcétera, para mover la operación? Eso es mucho más útil. Poder que uno vea un estado financiero y diga, a ver, compadrito, tráeme el total del listado de las cosas que la empresa necesita para poder operar. ¿En qué sentido? Inventario, cuentas por cobrar, efectivo, documentos por cobrar, depósito a plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Da lo mismo si esas cuestiones están de largo o corto plazo. Esas son las cosas que la empresa necesita para operar. Y desde ese momento cambió el nombre. Cuando yo lo estudié hace 10 años, se llamaba activo de corto plazo y largo plazo. Y da lo mismo que fuera adentro. Y ahí yo le encontraba mucho sentido. Yo decía, mira, en realidad analizar los estados financieros de una empresa me sirve mucho saber qué cosas ellos piensan que se van a utilizar en el corto plazo, que generalmente era menos de un año, y cuántas en el largo plazo, que es más de un año. Pero es mucho más útil saber, no, pues, compadre, no me las agrupes de corto y largo plazo. Agrúpalas, y la gran mayoría se van a mantener. Las de corto plazo generalmente son operacionales, y las de largo plazo generalmente son no operacionales. Pero termina de pulir un poquito esta lista. Agrúpala de una manera un poquito mejor. Y ahí se dejó de llamar, de corto y largo plazo. De ahí en adelante se empezó a llamar activo corriente y activo no corriente. El activo corriente va a incorporar, y tomen nota de esta cuestión, va a incorporar, ¿qué cosa?
va a incorporar todo lo necesario para que la empresa realice el ciclo operacional. ¿Anotaron eso? ¿Están anotando? Sí, profe, para que la empresa, ¿Qué cosa? Para que la empresa, hasta ahí se me para que la cortó. empresa cumpla ¿qué? El ciclo operacional. Anotaron los demás. A ver, los demás, ¿quién más está aquí? No. Bueno, en realidad casi todos han participado. Ah, no, Rodrigo parece que no lo ha escuchado. Roberta y Benjamín, parece que no. Y los dos Benjamín. Parece que yo soy los que no lo he escuchado. Bueno, cualquier cosa, por favor, pregúntenme. Si para eso estamos, para que les vaya bien. ¿Ya? ¿Quedaron claritos? Eso es lo primero. ¿Da un ejemplo? Sí, por supuesto. En lo operacional puede ser lo que les dije, efectivo, los que están acá. Efectivo, cuentas por cobrar, inventario. Esas son las típicas. Esas son las cosas que la empresa necesita para cumplir su ciclo operacional. De repente alguien me dice que, profesor, los camiones también, sí, pero la empresa no se dedica a vender camiones. Eso es algo para dar soporte nomás. ¿Ya? ¿Quedó claro? Hasta ahí, hasta ahí. Ya. Sigamos avanzando. Además, una vez que ya los clasificaron en estas dos grandes familias que se llaman corrientes, y como aquí muy bien me habían dicho, ciclo operacional, es decir, se agruparon, no de corto plazo y largo plazo, se agruparon por las operacionales y las no operacionales. Y más encima, este listadito de activos, de bienes, ni siquiera va en cualquier orden. Necesariamente va por orden de liquidez. ¿Qué creen ustedes que es lo más líquido para una organización? ¿El efectivo? Exacto. El efectivo, después las cuentas por cobrar y después el inventario, en ese orden. Lo importante es que es desde lo más líquido hasta lo menos líquido. Siempre en ese orden. ¿Ya? Me van siguiendo, ¿no? Ya no quiero perder. Sí, profe. ¿Mm? Dígame. Em, Ahí Benjamín, lo escucho. Dígame, sí, Emiliano. es que, por ejemplo, cuando tengamos que hacer un asiento contable, vamos a tener que ordenar de igual manera por liquidez o a medida que vayan No, pasando por fecha. a medida que van pasando las fechas, pero no se adelante, pues, Emiliano. Yo todavía no le he explicado lo que son asientos contables. Ah, ya. Pero sí, cuando estemos en el libro diario, tal como muy bien dijo Emiliano, estemos en el libro diario registrando, siempre se ordena por fecha. Después del libro mayor se agrupan los totales, que es algo mecánico, y en la última, de nuevo le metemos un poquito cabeza al tema, ya vamos a tener los totales, y después cuando armen los estados financieros los tienen que agrupar con esta clasificación que yo les voy a decir. Primero arribita los que tienen que ver con el ciclo operacional, que se llaman activos corrientes, abajito los no corrientes, que no tienen que ver con deshacerse en el ciclo operacional, y más encima tienen que ordenarlos en el orden que les estoy diciendo, que es por liquidez. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Vamos que se puede. Por otro lado, y esto se los comento muy a grandes rasgos, porque lo vamos a ver un poquito después, dentro de los no corrientes, ¿ya? Dentro de los no corrientes, los más típicos, para que se hagan la idea, están los intangibles, una marca, una cuenta madre que se va a llamar propiedades, planta y equipo. Ahí se van a meter esas tres cosas todas juntas. ¿Cómo se le llama? Por las siglas. PPE. Propiedades, plantas y equipos. ¿Ya? Esa cuenta grande, robusta, va a tener el detalle de todo eso. ¿Por qué se agrupan todas en esa única cuenta? Porque todo lo que está allá adentro se comporta igual. Esa es la razón. Y además, ¿y Profe, por qué? Sí, perdón, o sea que dígame, en Pedro. el caso que usted explicaba, lo de las camionetas y los autos de lujo de las empresas, ya no ¿Mm? cuenta como un activo corriente, sino que entraría en esa categoría. Es que usted mencionó dos cosas. ¿Me las puede repetir? Camioneta y... Lo que decían de los autos de lujo, de No, camioneta. eso que yo le decía, no, para que no se confunda, perdón, si se lo he explicado mal. Eso que, perdón, eso que yo les decía va a seguir siendo inventario, da lo mismo que sea de largo plazo. ¿Por Ah, ya. qué? Es al revés. Ese inventario antiguamente, Pedro, antiguamente, ese inventario, como eran inventario que iba a durar mucho tiempo, antiguamente se clasificaba acá abajo
de largo plazo. Pero si se dan cuenta, eso no es tan práctico. A mí me sirve mucho más saber cuánto tiene de inventario. Da lo mismo si es de corto o largo plazo, es inventario, ¿no? ¿Ya? Ya entendí, sí. Sí, no se preocupe. Esas son unas muy buenas preguntas, porque a mí me van orientando hacia dónde tengo que explicar las cosas para que les vaya bien. ¿Ya? Ya. Sigamos avanzando. Y lo último, propiedades de inversión. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Es que esto es una cuestión de mucha lógica, de mucho sentido. Y a mí me gusta mucho explicarles un poquito la historia, el contexto en donde se crearon. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Las empresas en los últimos 50 años han ido generando un capital bastante más grande a como era antiguamente. ¿Y qué creen que fue lo que pasó con las empresas que les empezó, no digo sobrar, sino que empezó a acumular bastantes utilidades? Por ejemplo, se empezaron a meter a distintos rubros. Un rubro puntual que se quiso separar puntualmente es el de arriendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba históricamente cuando una empresa cualquiera tenía 10 oficinas? Pero en realidad 3 las utilizaba para ellos. Las otras 7 sí las compró, legalmente están inscritas exactamente igual, puede que estén en el mismo edificio. Antiguamente todas esas oficinas se metían en una cuenta que se llamaba activo fijo, oficinas. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. A ustedes como analistas, personas que van a interpretar ese estado financiero, ¿les sirve saber cuántas ocupan ellos realmente? ¿O no? ¿Será importante esa información o no? No, ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? Bueno, la verdad, Pedro, sí puede que algunas personas no, pero en general esa información es muy valiosa, porque ahí uno puede decir, mira, esta organización, en vez de tener 1.000 millones, en realidad solamente tiene 300 millones en sus oficinas corporativas. El resto las tiene para ser arrendadas a terceros. Esa información en general es muy valiosa para el análisis. Y todo lo que uno tenga comprado, legal, que sea de uno, etcétera, etcétera, pero lo tiene pensando en que sea utilizado por terceros, ¿cómo se llama? Está ahí anotadito el de más abajo. ¿Están viendo o no? Inversión. Propiedades de inversión. Muy bien, Emiliano. Ese es el espíritu de esto. Por eso empezaron a existir estas cuentas raras que no llevan tanto tiempo, deben llevar unos 6 años, 7 años, no más que eso, o menos, de hecho. Se empezaron a crear una clasificación distinta, que se llamaba propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta los analistas y decir, oye, es que yo quiero saber, tú tenés clasificados, decían a los dueños, tenés clasificados 1.000 millones en propiedades, pero tú utilizáis 3 nomás. Las otras 7 sepáralas. Dime cuánto gastáis realmente en las tuyas y a esas les vamos a llamar propiedades de inversión, o sea, propiedades de planta de equipo. Y a las que no utilices y las tengas pensadas para que sean arrendadas a terceros, se van a llamar propiedades de inversión. Eso es lo que hay que tener. Esa información fue sumamente valiosa. Y por eso se separó y por eso existe la propiedad de inversión como cuenta. ¿Me van siguiendo? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe, profe. tengo una pregunta como media Dígame. curiosa. Sí, Y las dígame. empresas que son como contratistas, por ejemplo, que Ujú. prestan servicio a otras empresas, ¿ellos cómo lo hacen para anotar las propiedades de inversión? Sino al final como que prestan sus materiales con un pago, pero no son materiales de ellos porque lo compran para determinada obra. Entonces, ¿cómo lo hacen esas empresas? Lo dejan como activo, como un activo. Materiales en proceso puede ser. Ah, Tal cual. no Sí, es sabía. que ya vamos a ver, ya, sí, totalmente. Es que depende del espíritu que se tenga, hacia qué se esté queriendo utilizar. Por eso es una muy buena pregunta, pero ahí es donde ustedes van a poder discutirlo y poder dar argumentos y decir, no, pues que esto debería estar acá, ¿por qué está mal clasificado? Eso va a ser muy bueno. Cuando veamos ejemplos reales, que a lo mejor podamos ver la próxima semana o incluso este jueves voy a tratar a lo mejor de tener algunos estados financieros reales, se van a dar cuenta y van a ver, oye, mira, aquí está el listado de todos los activos. Este informe se llama Estado de Situación Financiera. Y está clasificado primero los corrientes y abajo los no corrientes. Y ustedes ya de a poquito se van a ir dando cuenta de que esto es mucho más real. Ya, sigamos avanzando. Espero cerrar con esta diapositiva, pero por favor no se desconecten todavía. Cerremos con esta diapositiva bien, bien, y terminamos. Luego vienen
otro tipo de clasificaciones. Vamos a hacer el mismo ejercicio de antes y lo voy a hacer mucho más rápido para que sea más dinámico. Los pasivos. La definición de acuerdo al marco conceptual de los pasivos es la siguiente. Y yo les voy a ir comentando lo que significa cada una de esas frases que está ahí dentro. Nos dice, una obligación presente de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados, ahí ya se parece a alguna definición, al vencimiento del cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. De nuevo les digo, a lo mejor ustedes no entienden nada de lo que está ahí, está bien, por eso estamos estudiando, por eso yo les tengo que explicar. De partida, la última frase, que lo tienen calentito ahí en el horno. ¿A qué se refiere cuando dice desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos? ¿Qué es lo que eran eso? Lo acabamos de definir. Lo activo. Activo, bien. Eso es. Voy a partir por ese, que lo tenemos ahí calentito. La entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Al final, perdón, era parte antes de la frase. Al vencimiento del cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse. ¿Qué es lo que uno suele entregar para pagar las cuotas? ¿Qué activo? El más líquido de todos. ¿Qué? Efectivo. Efectivo, muy bien. La empresa espera al vencimiento del cual, miren que hace sentido esta frase, al vencimiento del cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, o sea, algún activo. ¿Por qué no me dice directamente efectivo? Porque a lo mejor la empresa puede tener algún tipo de canje, puede entregar inventario para disminuir la deuda, puede ser perfectamente. Puede entregar otro tipo, puede entregar vehículos, otro tipo de activos. Generalmente nosotros, por sentido común, entendemos que generalmente el activo que va a entregar es el activo que se llama efectivo. ¿No es cierto? Entonces eso que está ahí marcadito ya lo tienen claro, a eso se refiere. Esa es la definición de pasivo que nos da el marco conceptual. Luego, una obligación presente de la empresa, bien, no es una obligación que ya pasó o que yo luego la voy a deber, si yo todavía no la debo, no la puedo registrar como pasivo. A eso se refiere con una obligación presente de la empresa. Por eso para que esto funcione, nos está exigiendo que pase eso. Eso es lo que pasa con estas definiciones. Estas definiciones dicen, para que sea pasivo tiene que cumplir con todas estas cosas. Y estamos viendo una a una. Y por último, porque son tres y esta es la última que nos quedó, surgida a raíz de sucesos pasados. Exactamente lo mismo que activo, para no darle más vuelta. Para cerrar, les voy a explicar los tipos de activos que existen. Miren. Los tipos de pasivos que existen. Los vamos a separar en tres tipos de pasivos. Y de nuevo les digo, la razón de clasificarlos en estos tipos de pasivos no es porque sí, no es porque a alguien se le ocurrieron nombres raros, es porque es muy práctico tenerlo en estas tres familias. Esa es la explicación. Primero, espontáneos. Los espontáneos que van más arribita son los que se generan porque es el modelo de negocio así. Porque el modelo de negocio es así. Primero es ese, porque el modelo de negocio es parte de la operación, y segundo, porque al estar dentro de la operación, uno no va a pagar intereses por eso. Si a mí me cobran intereses, yo lo pago al contado. Eso es lo que se asume en negocio. Si no me cobran intereses y lo puedo pagar a 30 días, la lógica, y ustedes lo van a ver bastante más adelante, en Finanza 1, específicamente en análisis de proyecto, se van a dar cuenta que tener dinero retenido es valor presente negativo, es perder dinero. Por lo tanto, uno siempre trata de, si yo lo puedo pagar después, ese dinero después vale menos que hoy. Por lo tanto, se asume que si yo lo puedo pagar a 30, lo voy a pagar a 30. Todos esos pasivos que son de la organización, que es parte del ciclo, y que no tienen un costo, es decir, una tasa de interés, se van a llamar pasivos espontáneos. ¿Están tomando nota? Profe, ¿podría repetir la razón específica corta por qué se llaman espontáneos? La primera, porque son parte de la operación. Y segunda, porque no tienen un costo. Es lo más corto que lo puedo explicar. Ya, gracias, profe. Perfecto. ¿Ya? Esos son los espontáneos. Segundo, los que la mayoría de la gente entiende, interpreta, los financieros. ¿A qué se refiere? Que te prestan dinero a cambio de una tasa de interés.
tienen un costo financiero para poder funcionar. En otras palabras, en resumen, vamos a tener los que no te generan tasa de interés y lo estás utilizando por parte del negocio espontáneo, los que te generan una tasa de interés y son una familia infinita, son los financieros. Listo. Y existen otro tipo de pasivos, que en el fondo podríamos decir así como otros, es más preciso tener casi una familia que se llame otros, y dentro de esos otros existen estos puntualmente que son las provisiones, que son cuando yo ya tengo el monto, sé que va a pasar, o tengo mucha certeza de que va a pasar, pero no sé cuándo. Anoten esas tres cosas, ahí está la definición. Sé el monto, sé que va a pasar, pero no sé cuándo. Como existe esa incertidumbre, uno lo deja reflejado como una deuda. Lo tiene que dejar reflejado como una deuda porque sé que va a pasar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo cualquiera. Llega una demanda porque ustedes, no sé, tuvieron una discusión con un trabajador y el trabajador va a ganar, el abogado laboral les dice a ustedes, estimado jefe o jefa, perdón, estimada jefa, el trabajador sí o sí va a ganar y vamos a tener que indemnizarlo por, no sé, 2 millones de pesos. Y usted le pregunta, ¿y cuándo? La verdad no sé, depende cómo está el tema con la pandemia, con todo, puede que sean 2 años más, en 1 año más, en 6 meses, o de aquí a 2 semanas nos van a pagar, pero sí o sí vamos a tener que pagarlo. Listo. Vamos a tener que hacer un registro contable, ya lo vamos a ver cómo, en donde vamos a dejar reflejada esa deuda hasta el momento pendiente, hasta el momento que se cancele, que es cuando la tenemos que pagar. Ahí va a dejar de estar pendiente. Ese tipo no tiene ni costo, tampoco, o sea, no tiene costo, pero no es de la operación, por lo tanto, es algo que se llaman provisiones. ¿Ya? ¿Quedaron claritos? Díganme algo. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, yo por lo menos sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, Yo, buenísimo. yo no tanto, profe, con las provisiones. Ya, se lo explico, se lo explico. Las provisiones, Emiliano, es lo siguiente. Cuando usted sabe que es muy, muy probable de que tenga que pagar algo, sabe el monto, pero no sabe cuándo. Emiliano, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si yo le digo a usted Emiliano, va a tener que pagar algo sí o sí, pero no sabe cuándo, el puro hecho de que usted sepa que lo tiene que pagar o es muy, muy probable que lo tenga que pagar, lo tiene que reflejar, Emiliano, como una deuda. Y esas deudas se les llaman provisiones. Ya, ¿Ya? ya, profe, gracias. Eso, esa es la definición. Ya, pues, estimados, hasta acá lo Profe, dejamos. yo Sí, quedé con dígame. una duda muy cortita, que Sí, dígame, los pasivos se anotan en ese orden, en en ese orden, sí, espontáneo, perdón. financiero y Sí, previsión. es que, espéreme. Acá en la siguiente diapositiva se los quería explicar un poquito más a cabalidad. Es que se Ya. ordenan por exigibilidad principalmente. Y ahí les voy a explicar lo que es la exigibilidad. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Sí, Ay, no profe, se ¿este preocupen. PPT lo va a subir? Porque no está No, arriba. no, no está. No, se lo subo al No. tiro, espérenme. Sí, se lo subo al tiro.